Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una exclusiva. Es un amplificador que todavía no ha salido al mercado. Es el Warwick Double Stage 300. Va a haber, aparte del Double Stage 300, el 500 y el 800. También va a haber el, no sé si se llama Single Stage o tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo, solo de un canal. Tienes la opción un poquito más sencilla y tienes la opción etapa de potencia únicamente. Nos vamos acercando un poquito al amplificador y vas a ver lo que tenemos aquí. Tenemos dos entradas independientes, de manera que vas a poder ecualizar cada uno de los instrumentos. Pero no menos interesante es que si utilizas solo un instrumento, también puedes utilizar los dos canales, de manera que puedes utilizar el segundo canal como un booster o para utilizar eso, dos ecualizaciones totalmente diferentes. Como puedes ver, todos los potes están duplicados para poder precisamente ecualizar y dar ganancia a ambos canales independientemente. Tenemos un afinador que las diferentes letras hacen de afinador. Entonces, cuando llega la W, que se ilumina de color azul, estamos totalmente afinados. Tenemos entrada Bluetooth y lo que creo que es casi lo mejor del amplificador. Esto es una pasada, este compresor es alucinante. Yo no soy de compresores porque me mata que un compresor me limite el rango dinámico, ya que a mí me gusta tocar de una manera muy dinámica. Esto simplemente lo que hace es darte un poco más de presencia y, a no ser que te vayas ya al 75, al 100%, no te limita en absoluto el rango dinámico. Es una pasada, puedes tocar exactamente igual, pero con un poco más de presencia. Es un 10. Este compresor es una pasada, el mejor que he probado integrado en un amplificador. Los laterales, como puedes ver, tienes una gran rejilla y en el otro lado tienes exactamente la misma rejilla, pero tenemos una luz roja que, bueno, es básicamente, no cumple ninguna función, pero bueno, ahí está. Bien, pues nos vamos a la parte trasera, que también tiene cosas bastante interesantes. Tenemos aquí la salida hacia la mesa, tenemos el botón de pre y post, por si queremos mandar la ecualización o mandar la señal totalmente limpia y plana. Tenemos volúmenes de entrada y de salida del bucle de efectos, y esto es súper interesante. Tenemos un emulador de cabinas que podemos desactivar si queremos. Ahí tenemos tres opciones o cuatro diferentes que irán, digásemos, juntas con la de I, ¿vale? Y luego, pues, dos salidas de altavoz, otra salida también, si quieres, por cable, por jack de salida, balanceada, y el foot switch, que puedes comprarlo para cambiar de canal y activar o desactivar el compresor. Aparte tiene la opción de biamplificar y, por supuesto, como pasan casi toda la gama, que ya pasaba en la gama Gnome, también puedes utilizarlo como una tarjeta de sonido para grabar en el ordenador. Comentarte un par de pequeñas críticas que le hago a este amplificador. La primera es que, ya que tenemos varios volúmenes, no hubiera estado mal que tuviéramos un volumen para la salida de DI, aunque la mayoría de amplificadores no tienen. Y esto sí que me molesta un poquito, es que únicamente puedes utilizar un cable de altavoz, pero no puedes utilizar un jack, cosa que sí podías utilizar en el iPro 600. Como observación también, ya a último, para acabar, es que en general los potes, hasta que no te vas un poquito a los extremos, es muy sutil, tanto la ecualización como el volumen. De hecho, si estás al 50%, estamos todavía en un volumen de estudio, un volumen para tenerlo en tu habitación, a no ser que sea un bajo con mucha señal, ¿vale? Han elegido esa opción, no es una crítica, pero bueno, tampoco está mal poder graduarte hasta el 50%, ¿sabes? Porque hay amplificadores que empiezan a dar mucha potencia desde el 0, es que al 1 ya es excesivo, o sea que tampoco me parece una cosa negativa. Vamos a empezar con este Warwick Fretless del 98. Fíjate, este bajo no tiene mucha señal, está el amplificador básicamente todo al 50%.
para que veas que puedes utilizar ambos canales de manera muy práctica. Bueno, vamos a ver este compresor. Esto era con compresor. 50% todavía tiene muy buen margen dinámico. Empieza ya a limitarse un poco el margen dinámico, fíjate, a partir del 70%. ¿Ves lo que te digo? Realmente hay poca diferencia, a no ser que te vayas un poco a los extremos. Pues bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad que unos amplificadores que se vienen que están muy bien. No hemos hablado de precios, pero están muy escalonados, 700, 800, 900 para el Double Stage, 100 euros menos el de un solo canal. Para mí, el más equilibrado sería quizás el 500, el Double Stage 500, son 800 euros. O sea, no son amplificadores baratos. Esto ya es un paso claramente por encima de toda la gama Gnome que estaba trabajando hasta ahora. Esto es bastante mejor, con componentes de más calidad, etc. Así que más o menos esos son los precios, entre 500 euros de la etapa de potencia más pequeña hasta los 900 euros del 800 vatios. Pues ahí tienes más o menos la gama de estos amplificadores, que se va a tener que pelear ya con cosas muy serias de Aish, de marcas que son muy potentes, o sea que no lo tiene fácil, pero creo que son amplificadores muy completos y que está bastante bien. Bien, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a Warwick por enviarme este cabezal para probar y esto es todo. Venga, hasta pronto.